Bueno, ahora sí, buenos días a todos los asistentes. Tenemos el gusto, como siempre, de tenerlo como expositor a Fernando Marengo, eh, quien no hace falta mucha presentación, dado que habitualmente comparte este espacio con nosotros. Eh, Creo que pocas veces el título elegido para la charla es muy apropiado, que es, entre comillas, es el fin de la estabilidad cambiaria. Sabemos que los argentinos, la economía puede ir mal, las finanzas pueden ir mal, pero mientras el dólar se mantenga quieto, no le prestamos mucha atención. Ahora, cuando se mueve un poquito, ya nos empezamos a preocupar y bueno, qué mejor que tenerlo a Fernando en este espacio, como dije, para que nos comente un poco cuál es su visión al respecto, si efectivamente es el fin de la estabilidad cambiaria. Muchas gracias, Fernando. Te dejo el Dale. micrófono. Buen día a todos. Muchas gracias, Saúl. Si bien no lo hablamos recién, me sacaste la introducción. Digamos, iba a decir que justamente el equipo creativo de SIC hizo un muy buen trabajo. Me preguntaban, ¿y de qué nombre le ponemos a la charla? Y bueno, creo que es el fin de la paz cambiaria. Creo que es un nombre muy propicio. Yo hace algunos comités atrás, yo diría que creo que enero no hubo, pero en el de febrero, decía que el éxito del programa iba a estar básicamente, o el termómetro del programa, iba a estar dado básicamente por lo que pasó ahora con la brecha cambiaria. Y cuando uno ve cómo viene la evolución del tipo de cambio, esta es la evolución del tipo de cambio oficial, la devaluación inicial que hizo el gobierno apenas asumió, que subió el dólar en el mercado oficial de cambio 118% un día para el otro. A partir de ahí siguió, eh, a partir de ahí siguió con el crawling del 2%. Esta es la evolución del contado con liquidación, un contado con liquidación que inicialmente, digamos, se apreció en los primeros días del gobierno, después se depreció hasta un nivel de 1.300 casi pesos por dólar, después siguió una apreciación, una estabilización y la semana pasada empezamos a ver de nuevo una depreciación que no llega todavía a los niveles que supo tener a mediados del mes de enero, pero claramente esto es lo que empieza a generar mucho ruido en Argentina. Y esto es la evolución de la brecha cambiaria, una brecha cambiaria que venía de niveles 180% antes que asumiera el actual gobierno, colapsó hasta niveles abajo del 20% inicialmente, después volvió a subir, volvió a contenerse, y esta es lo que algunos llaman la corrida cambiaria, que la verdad creo que es un nombre bastante eh, pretencioso para ver la evolución que está teniendo el tipo de cambio. Ahora bien, siempre, o por lo menos lo que yo venía planteando, es esta línea amarilla de la brecha cambiaria y va a ser el termómetro del programa. ¿Por qué el termómetro del programa? Porque siempre decimos que lo que ocurre en el mercado de cambio es consecuencia de lo que ocurre en el mercado de pesos. Yo para comprar dólares, ¿qué necesito? Necesito tener pesos. Entonces, que para entender la evolución de ese mercado de cambio, teníamos que entender qué ocurría con la oferta de pesos, donde básicamente hay dos motivos o dos vectores de expansión de esa oferta de pesos, uno el déficit fiscal, el otro la compra de dólares. Podríamos agregar uno tercero acá, que es el pago de intereses sobre los activos remunerados, creo que sería, perdón, los pasivos remunerados del Banco Central, creo que sería lo correcto. Pero así como hay una oferta de pesos, también hay una demanda de pesos. Y los motivos por los cuales la economía demanda peso, uno es la recomposición de poder de compra, que quiere decir, yo necesito tener en el bolsillo pesos, papelitos de color pintado, no porque me guste tener esos papelitos de color, sino porque representan cierto poder de compra. Yo necesito demandar pesos para las transacciones diarias, como capital del trabajo, para pagar impuestos, para pagar alquileres, salarios, lo que fuere. Entonces, cuando hay un salto inflacionario, yo necesito tener más papelito de color en el bolsillo. La segunda demanda de pesos es para la demanda del BOPREAL, estos bonos que estuvo colocando el Banco Central, primero para pagar la deuda de importaciones y ahora para pagar utilidades no giradas. Y el tercer motivo, uno de atesoramiento,
donde básicamente este asesoramiento de qué depende de la expectativa de la tasa de retorno en dólares. Como planteaba Saúl inicialmente, y creo que este es el ejemplo más claro de lo que pasó la última semana, en Argentina está todo bien mientras el tipo de cambio no se mueve. Cuando el tipo de cambio se mueve, todos empezamos a preocuparnos. Sepamos o no el origen o cómo puede ser el desarrollo, lo que estamos viendo es el termómetro está mostrando que la fiebre está subiendo de nuevo, entonces algo malo va a pasar acá. Ahora, y de nuevo, creo que ya anticipando mucho la charla, creo que empieza a servir de ejemplo también para toda la discusión que estamos teniendo las últimas semanas sobre el atraso de tipo de cambio y la necesidad de acelerar el crawling, o incluso algunos más arriesgados que dicen hay que volver a devaluar. Pensemos qué pasaría en el mercado si el gobierno acelera la tasa de depreciación o incluso pensase, o el mercado pensase que en algún momento fuésemos a tener una nueva devaluación de tipo de cambio. Ahora planteado la oferta de peso y la demanda de peso, vamos a tratar de entender qué es lo que pasó con cada uno de estos, con la oferta y la demanda de peso, con cada uno de los componentes de este mercado de pesos, que es la contraparte del mercado de cambios. Empezamos por la política monetaria. Este cuadro lo venimos usando de manera insistente. Esto es el balance del Banco Central, donde los activos tienen las reservas internacionales y el crédito que le da al sector público o al sistema financiero. Y dentro de los pasivos está la base monetaria, donde la base monetaria es básicamente los billetes y moneda en poder del público, lo que tenemos en el bolsillo, o los pesos que demandan las entidades financieras para tenerlo en forma de efectivo en banco o depositado en el Banco Central en la forma de encaje. Y después tenemos otros pasivos, que son los depósitos del gobierno, los pases pasivos, en algún momento las LELIQs, el BOPREAL, el resto del balance del Banco Central. Y cuando uno agarra todo este otro componente de crédito contra estos otros pasivos y lo netea, esto se llama crédito interno neto. Y como venimos reiterando todos los meses, esto es una identidad contable. Una identidad contable quiere decir que en todo momento, reserva más crédito interno neto tiene que ser idéntico a la demanda de base. Y si lo ponemos en términos de flujos de variaciones, la variación de reserva más la variación de crédito interno neto tiene que ser idéntico a la variación de la demanda de base. Y si despejamos variación de reserva, nos queda que las variaciones de reserva van a ser idénticos a lo que ocurra con la demanda de pesos de base monetaria, menos los pesos que deje el Banco Central circulando en la economía. Entonces, ¿qué pase con las reservas del Banco Central? Obviamente esto es con efecto monetario, no incluye un pago que le hace el gobierno al Fondo Monetario, el Banco Central al Fondo Monetario. Pero todas las variaciones de reserva son consecuencia de lo que pasa en el mercado de pesos. ¿Qué pasa con la demanda de base menos la expansión de crédito interno neto? Donde de nuevo, esta expansión de crédito interno neto, ¿qué es? El crédito que le da el Banco Central, ya sea al gobierno o a entidades financieras, menos cuánto esteriliza a través de, en su momento, el LELIQ, pase pasivo, lo que fuere. Si vemos esta identidad, vemos que desde que se anunció el programa, el crédito interno cayó 5 billones de pesos por cancelación de deuda que le hizo el gobierno al Banco Central. Por otro lado, una política de esterilización que también fue contractiva, o sea, a través de las entidades financieras se sacó pesos del mercado y se estuvieron pagando intereses por los pasivos con los cuales el Banco Central hace su política de esterilización. Ahora, en términos agregados, la variación de crédito interno fue negativa. Ahora, la economía demandó más de 5 billones de pesos, entonces estamos diciendo, acá hay demanda de pesos, menos una contracción de crédito interno. Todo esto se vuelve positivo. La contraparte de esto, ¿cómo se abasteció esto? Con acumulación de reservas por el equivalente a 10.000 millones de pesos. Ahora, lo otro que es interesante, que esta acumulación de reserva equivalente a 10 billones de pesos, tiene dos partes. Uno, lo que hizo el sector privado. El sector privado le vendió al Banco Central el equivalente en dólares a más de 14 billones de pesos, pero el gobierno le compró 4 billones de pesos. Con lo cual, estos 10 billones están escondiendo de alguna forma que el sector privado le lleva vendiendo al Banco Central en dólares el equivalente a más de 14 billones de pesos. Entonces, si uno dice, ¿cómo viene siendo la política monetaria? Claramente una política monetaria
donde se está secando la plaza de pesos, por un lado contracción de crédito, por otro la demanda de base, y todo esto explica la acumulación de reservas. Ahora bien, cuando explicamos este incremento en la variación de reserva, siempre decimos, ¿por qué crece, perdón, en la demanda de base? Uno dice, ¿por qué la economía demanda más peso? Por lo que decíamos antes, yo no demando papelitos de colores, sino lo que demando es poder de compra. Entonces, cuando el peso pierde poder de compra a consecuencia de la inflación, yo necesito tener más peso en mi bolsillo. Y esto es lo que pasó con la demanda de pesos en la forma de billetes y moneda en poder del público, los billetes que tenemos en el bolsillo sobre el eje de la izquierda, desde que arrancó el programa económico, desde más o menos 6 billones de pesos hasta casi 9, tenemos un incremento acá de casi 50%, y esto es lo que pasó con los depósitos privados en pesos. Sobre el eje de la derecha, de 30 billones, llegó a casi 50 y ahora, como ven, hay un comportamiento estacional. Esta es la parte de baja estacional, básicamente porque se empieza a pagar impuesto a la ganancia y con la diferencia de cambio, el pago de impuesto a las ganancias en pesos en el mes de mayo es fenomenal. Entonces, ¿qué es lo que muestra? Bueno, esta es la demanda de pesos que veíamos acá. Acuérdense, estos tienen los billetes y moneda en poder del público más la demanda de pesos que hacen las entidades financieras. Los billetes y moneda son en la línea azul y la demanda de pesos que tienen las entidades financieras es consecuencia de lo que pasa con los depósitos. Cuando crecen los depósitos, tiene que tener más efectivo en banco y encajar más en el Banco Central, entonces eso explica la demanda de base monetaria. Como resultado de esto, si yo tengo que el crédito interno está cayendo y me está subiendo la demanda de base monetaria, como es una identidad contable el balance del Banco Central, como cualquier balance, si la única forma de que eso pueda ser satisfecho es vía venta de dólares que le haga la economía al Banco Central. En total, desde que arrancó el programa, se lo van vendiendo al Banco Central más de 15.000 millones de dólares. De nuevo, si vemos las ventas que hace el sector privado, fue todavía más grande porque una parte la demandó el sector público para hacer frente a sus vencimientos de deuda. Entonces, uno dice, y el programa sigue funcionando. Ahora, también hay mucha gente que dice, el campo está reteniendo la cosecha, no te liquida porque está esperando una devaluación. Esta es la liquidación de divisas que hace el sector de oleaginosa a lo largo del año, acumulado el año, en el 2020. Al fin del 2020 terminó liquidando 20.000 millones de dólares. En el 2021 liquidó 33.000 millones de dólares. 2022, 40.000 millones de dólares. 2023 volvió a caer a 20, signado por la sequía. Y esto es como viene hasta el mes de abril. Abril uno diría viene un poquito mejor que 2020 y 2023, por debajo de lo que fue 2021 y 2022. Entonces dicen, se está reteniendo. Bueno, veamos si se está reteniendo. Estas son las exportaciones de granos y oleaginados a medida en toneladas a abril del año pasado, a abril de este año. Casi que se está duplicando la exportación de granos y oleaginosa. Soja subió de 2 millones de toneladas a 3 millones de toneladas. El maíz de 1,7 a 4,1. El trigo de 240 a 550. La cebada y el sorgo son los únicos dos que bajan. Todo el resto subiendo. Entonces, cuando dicen se está reteniendo la cosecha, no queda claro de cuál es la cosecha que se está reteniendo, cuando casi se está duplicando la exportación, como era esperable, dado que estamos comparando contra un año pasado que fue un año de sequía. Resultado de esto, el gobierno ha subido con reservas netas, reservas brutas por 21 billones de dólares, ahora tiene más de 29 billones de dólares, pero estas son las brutas. En el medio, el Banco Central va realizando pagos, con lo cual, cuando nos fijamos las reservas netas, pasaron de 11.500 millones de dólares a 2 billones positivos. O sea, la mejora que tuviste acá fue de más de 13 billones de dólares, consecuencia de la venta de dólares que le está haciendo la economía al Banco Central. Ahora bien, cuando vemos el mismo cuadro, este de crédito interno neto, de variación de reserva, idéntico a la variación en la demanda de base menos la variación de crédito interno neto, empezamos a ver los últimos días que hay movimientos que son bastante extraños. Movimientos extraños, se ve acá que la esterilización sube, una fuerte caída en el 20 de mayo,
Por otro lado, vemos una cancelación de crédito muy fuerte que le hace el gobierno al Banco Central. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó acá, pero esto es lo que de alguna forma también estuvo originando este ruido en el mercado de cambio. Si bien la demanda de billetes y moneda y de pesos, digamos, la demanda de monetización de la economía, como le mostraba antes, está creciendo en términos nominales, cuando lo vemos comparado contra la inflación, bueno, fíjense cómo sigue cayendo, de hecho, los últimos días uno podría decir se estabilizó, pero cómo cayó la cantidad de pesos que hay dando vuelta en términos de poder de compra, y esto es lo que le está pasando a los depósitos del sector privado en pesos, también cayendo para el tamaño que tiene la economía. Entonces, si bien la demanda nominal sube, en términos reales se ve que sigue cayendo. Ahora bien, esto es lo que venía ocurriendo hasta ahora, con un gobierno y un banco central que venían con la tasa de política monetaria bajándola de manera agresiva, esto hasta el mes de abril. Hasta acá veníamos diciendo, bueno, están haciendo lo correcto, una fuerte baja de tasa, porque, de nuevo, mucha gente cuestionaba la baja de tasa diciendo que era una locura bajar la tasa de interés dado los niveles de inflación, lo cual generaba por lo menos dos preguntas. Primero es qué proyección de inflación tienen, porque yo no puedo hacer el cálculo con la inflación pasada, sino con mi expectativa de inflación. Pero lo que es más importante, y que lo vimos la semana pasada claramente, que parece que lo relevante no es la tasa real de interés, sino la tasa implícita en dólares. Cuando yo veo que la tasa de interés que me ofrecen por colocaciones en pesos no me cubre la expectativa de devaluación, ¿qué es lo que hago? Me pongo por lo menos nervioso y en el caso extremo que hago voy a comprar dólares. Porque si yo creo que quedándome en pesos a fin de mes voy a tener menos dólares que hoy, ¿qué hago? Voy y compro los dólares. Y creo que es de nuevo, lo que pasó la semana pasada, un buen ejemplo de cómo el tipo de cambio impacta en la economía argentina, que seguramente muchos de los que estamos acá lo tienen muy claro. Ahora, en la discusión, incluso con muchos colegas, surge este tema de la tasa real de interés. Cuando bajo la tasa de política monetaria, esto es lo que le pasó a la tasa de plazo fijo, y esto es lo que venía pasando en la línea lila, un poquito más clara y acá interrumpida, con las colocaciones de deuda por parte del gobierno en el mercado primario. O sea, todas las tasas básicamente alineadas, tocando un máximo en noviembre del año pasado, de ahí bajó la tasa de política monetaria, la tasa de plazo fijo y también la tasa a la cual el gobierno se venía endeudando hasta el mes de abril. Entonces, por el lado de la política monetaria, uno podría decir, bueno, la política monetaria sigue siendo contractiva, con un crédito interno neto que está cayendo y con una economía que demanda monetización, lo cual asegura la acumulación de reservas. Hay retención de cosecha, las estadísticas no muestran ninguna retención de cosecha, y cuando uno piensa perdón, el tercer punto es, cuando uno ve los datos monetarios, es cierto que los últimos días hubieron algunas operaciones extrañas que luego las vamos a desarrollar. El segundo punto importante es la política fiscal. Esto es la recaudación, donde la recaudación, en realidad, creo que de acá lo más importante es qué es lo que está pasando en el mes de mayo. Cuando uno ve ganancia en mayo, este es el dato de abril, todavía no salió, pero hay una forma de ver las transferencias que le hace el gobierno nacional a las provincias por día. El 20 de mayo, el 17 de mayo, una transferencia enorme que le hizo el gobierno nacional a las provincias, automática. ¿Por qué? Porque de nuevo está pagando un impuesto a la ganancia que agarró a fin del año pasado la depreciación del peso o el salto del dólar de 118% un día para el otro. ¿Y eso qué es lo que hizo? Que la recaudación de ganancia del mes de mayo venga muy fuerte y como es un impuesto coparticipable, la transferencia que le está haciendo automáticamente por coparticipación de la recaudación nacional a la provincia del mes de mayo es fenomenal. Es fenomenal para que tengan una idea. A mediados de mayo ya estaba por encima de lo que había sido todo el mes de abril y multiplicaba varias veces abril del año pasado. Ahora, ¿qué está pasando con el resultado fiscal? Y acá también veníamos planteando algo respecto al resultado fiscal. ¿Qué veníamos diciendo?
Y cuando uno veía los datos del primer trimestre, daba la sensación que el gobierno había hecho un sobreajuste fiscal. ¿Por qué un sobreajuste fiscal? Porque al cabo de 3 meses se había acumulado un resultado financiero anualizado de casi 2 puntos del producto. Y el objetivo no es tener un superávit financiero de 2 puntos del producto, sino tener equilibrio financiero. Entonces, ¿qué decíamos? Y creemos que el gobierno en el margen va a empezar a aflojar fiscalmente, sin comprometer la meta, porque creo que está claro que el gobierno, si hay algo que no negocia, es el resultado financiero equilibrado a fin de año. Después veremos si es por el lado de los ingresos o por el lado de los gastos, pero el objetivo es que el resultado financiero sea cero. Cuando vemos qué viene pasando con el resultado primario, al cabo del primer cuatrimestre, ajustado por inflación, viene cayendo 32%. Ahora abril cayó 24%, o sea, en el margen, abril cayó menos que el cuatrimestre. Cuando nos fijamos jubilaciones, venía cayendo 33%, cayó 26%. El resto del gasto, que es el gasto social, venía cayendo 11%, cayó 4%. Subsidios económicos venía ajustando 36%, cae 14%. El gasto de financiamiento, perdón, gasto de capital que venía cayendo 85, cae 78. De nuevo, todas son contracciones en términos interanuales respecto de inflación, pero menores a lo que venía ocurriendo en el primer cuatrimestre. De hecho, acá lo podemos ver más claramente, esto es la evolución contra el año anterior de las prestaciones sociales. Fíjense cómo el peor momento de ajuste fue enero-febrero, marzo y abril va aflojando en el margen. Estos son los subsidios económicos, como también va reduciendo, y este es el resto. Fíjense cómo esa baja en los gastos primarios que llegó a ser en enero interanual 40% en términos reales, bueno, en el mes de abril está en el 27% abajo del 30%. Y si nos fijamos el gasto total, fíjense cómo el gasto, perdón, el gasto primario en términos reales va reduciendo su tasa de variación interanual. Y acá también es importante marcar algo, que uno dice, bueno, pero sigue cayendo. Sí, es cierto que siga cayendo, pero en el margen nos va mostrando que ese ajuste es menor. Entonces, si a mí en un mes me ajustan 100, al otro me ajustan 95, en el margen puedo gastar 5 más. Y si el otro me ajustan 90, y puedo gastar otros 5 más, y si el otro me ajustan 80, puedo gastar 10 más. Entonces, por eso es tan importante ir viendo las tasas de variación. Y esto lo voy a relacionar mucho con el tema de actividad, que lo vamos a ver al final, que mucha gente dice, primero, caemos contra el año pasado en marzo. Sí, obviamente en marzo la economía caía contra el año pasado. Y obviamente la actividad económica va a seguir cayendo contra el año pasado. Acá la clave es si en el margen se va recuperando. Y este es uno de los factores por los cuales uno puede decir, ojo que empieza a quedar un poco más de plata en la calle, lo cual te puede reactivar o te puede estar reactivando consumo. Ahora, contra el año pasado, ¿por qué estamos por debajo? Sí, estamos por debajo contra el año pasado porque el año pasado había una inyección de liquidez vía déficit fiscal fenomenal, que nadie se quería quedar con los precios y eso iba a consumo de cualquier bien a cualquier precio. Entonces, ¿eso qué me generaba? Y eso me generó un nivel de actividad económica el año pasado ficticio, inflado básicamente por esa expansión del déficit fiscal, con lo cual, cuando comparemos contra el año pasado, vamos a seguir viendo caída de actividad. La pregunta en el margen, ¿qué pasa? Ahora, esta es la segunda parte del capítulo de política monetaria, donde si uno se fija, esto es lo que viene haciendo el Banco Central con su tasa de política monetaria, que es la tasa de pases pasivos. Estos son bueno, rendimientos diarios, cómo fue cayendo la tasa y fue tomando decisiones el Banco Central de reducir su tasa de política monetaria, donde la última, nosotros dijimos, nos parece que fue demasiado rápida y demasiado abrupta. Y creo que lo que pasó la semana pasada, de alguna forma, nos está dando la razón. Y esto, consecuentemente, es lo que va pasando con la tasa de plazo fijo. Así como va bajando la tasa de política monetaria, la tasa de plazo fijo en pesos también me va cayendo. Si nos fijamos puntualmente la consecuencia de esto, o qué es lo que está buscando el Banco Central,
Lo que estaría buscando el Banco Central con esta reducción de la tasa de política monetaria es que las entidades financieras, en vez de colocar su liquidez en pases pasivos, vaya a demandar bonos del gobierno. Y acá básicamente, ¿qué es lo que está tratando el Banco Central? Esta línea azul, que son los pasivos remunerados, que básicamente en algún momento tenía las famosas LELIQs, las LELIQs, y ahora son fundamentalmente pases pasivos, que caiga el stock de pases pasivos. ¿Qué es lo que quieren hacer? Que el Banco Central tenga menos pasivos remunerados, o sea que el Banco Central deje de pagar intereses por una deuda que tiene su origen de alguna forma en el déficit fiscal que esteriliza el Banco Central. Y acá vemos el 20 de mayo una operación donde hubo una fuerte baja de los pasivos remunerados. ¿Qué ocurrió el 20 de mayo? Básicamente el Banco Central, si ven esta línea, es la línea de pases pasivos, redujo en 10 billones de pesos sus pasivos remunerados, que son activos de las entidades financieras. Las entidades financieras, ¿qué hacían con su liquidez? Se la prestaban al Banco Central a cambio de tasa. Entonces, a partir de la baja de tasa, ¿qué es lo que buscó el Banco Central? Bajar su pasivo remunerado. Ahora, cuando las entidades financieras bajan su pasivo remunerado, se hacen de liquidez que la tienen que colocar en algún lado. ¿A dónde fue a parar esa liquidez? Parte quedó como encajes dentro del banco Central, como demanda de base monetaria. Otra parte fue a demandar títulos públicos del gobierno y otra parte fue a expansión de crédito. Entonces, si uno ve esta operación, uno dice, ¿y qué está buscando el Banco Central? Lo primero que está buscando es la reducción del balance, yo diría que de una manera casi obsesiva, como que hay una obsesión por la reducción del balance, demasiada obsesión, y creo que eso lo llevó a bajar la tasa de interés de manera demasiado abrupta y demasiado rápida. ¿Para qué? Bueno, porque lo que está buscando es que el Banco Central deje de pagar interés sobre esos pasivos remunerados, que estos pasivos remunerados, como eran consecuencia de la esterilización de los pesos que se emitían para financiar el déficit fiscal, que queden dentro como deuda del gobierno, que es lo que correctamente debería haber estado, y parte vaya a expansión de crédito. Ahora, esa operación, ¿qué tiene? Uno diría, por un lado, tiene de positivo que los pasivos, los pases pasivos es deuda que emite, si uno agarra todo el gobierno, digamos, es deuda que emite digamos, Banco Central más gobierno como sector público, es una deuda overnight, es una deuda que tiene vencimiento un día. Ahora, cuando yo canjeo pases pasivos por deuda del gobierno, esa deuda del gobierno tiene un plazo más largo de vencimiento, estoy alargando la duration o el plazo de vencimiento de la deuda. ¿Qué tiene de negativo? ¿Qué tiene de negativo? Lo primero que tiene de negativo es que acá se sube la deuda pública. Si bien está, de nuevo, tomo el consolidado, estoy canjeando deuda del Banco Central por deuda del gobierno, en realidad cuando el mercado analiza las estadísticas de deuda, te dice, bueno, acá creció la deuda pública y la deuda del Banco Central no la tiene en cuenta. El otro punto es que esa deuda pública, a pesar de que es en peso, se la contabiliza en dólares y en términos del PBI. Entonces, esta operación que te va a mostrar que el endeudamiento de Argentina en términos del PBI está subiendo, de nuevo, a pesar de que en términos netos, en realidad la operación está cancelando deuda, como después el mercado solo analiza el gobierno sin tener en cuenta el Banco Central, te va a aparecer como una suba de deuda. Tiene sus pros y sus contras, pero claramente el objetivo del Banco Central es la reducción de su balance. Y ahí vamos a dejar una pregunta pendiente, es ¿por qué está tan obstinado en reducir su balance, reducir su pasivo? Ahora bien, cuando el Banco Central baja su tasa de política monetaria en pesos y seguimos con un crawling del 2%, ¿qué es lo que pasa? La tasa de política monetaria cae fuertemente y la tasa que me rinde un plazo fijo en términos de dólares me cae fuertemente y me empiezo a acercar a niveles cercanos a cero. Y esto yo creo que es la clave de lo que pasó la semana pasada. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada? Básicamente, cuando uno dice el argentino demanda pesos, cuando ve que la tasa de retorno en pesos va a ser más alta que la expectativa de depreciación de tipo de cambio, bueno, al bajarme la tasa en pesos,
esa tasa de esperada retorno en dólares cayó abruptamente. Y cuando me cayó esa tasa esperada en dólares por colocaciones en pesos, seguramente hubo gente que decidió cerrar posiciones en pesos porque no sabe qué puede pasar con el tipo de cambio. Entonces, ¿para qué me voy a quedar en peso a una tasa tan baja si no sé qué va a pasar con el tipo de cambio? Entonces creo que a partir de ahí empezó a aparecer demanda de dólares y la presión sobre la brecha cambiaria y la presión sobre los distintos tipos de cambio. Ahora, esta es la tasa de política monetaria, creo que era el objetivo que tenía el Banco Central. Ahora, de otra forma, ¿qué es lo que está buscando el Banco Central? Es expulsar la liquidez de los pasivos, de los pases pasivos. ¿Para qué? Para que esa liquidez vaya a demandar bonos del gobierno. ¿Por qué? Porque dice, bueno, lo que que el ahorro de la economía no puede estar en un instrumento como es el pase pasivo, que es un instrumento para darle liquidez a las entidades financieras, sino que el ahorro tiene que ser instrumento de más largo plazo, entonces lo que se estaba buscando, pero en el medio esa baja de tasa tan agresiva, lo que te generó fue básicamente que la tasa en dólares, aún con un crawling del 2% para colocaciones en pases pasivos o a plazo fijo, esté cerca de cero, entonces, ¿para qué quedarme en peso? Ahora, como segunda pregunta que hay que responder es, bueno, ¿qué esperamos que vaya a pasar con el contado con liqui y qué esperamos que vaya a pasar con el tipo de cambio oficial? Después vamos respondiendo. El tercer punto que se plantea acá es inflación. Ahora que se movió el contado con liqui, subió la brecha, ¿se va a acelerar la inflación? O alguna gente, no como signo de interrogación, sino como una afirmación. Bueno, esta es la proyección que habíamos hecho nosotros el 20 de diciembre, lo que iba a pasar con la tasa de inflación mes a mes. Esto lo hicimos en diciembre para todo el año. Acá está la muestra de lo que ocurrió hasta abril. Esto es el dato, donde el dato viene muy en línea con lo que teníamos proyectado en marzo para todo el año, con algún retraso. Nosotros creíamos que el ajuste de tarifa iba a ser más rápido en enero y febrero de lo que finalmente terminó siendo. Este es el punto este colorado, en la última proyección que hicimos de inflación antes de conocerse el dato. La verdad que está muy alineado lo que está pasando con inflación con lo que venimos proyectando, y esta es la evolución del tipo de cambio oficial, la tasa de variación promedio mensual del tipo de cambio oficial. Cuando uno ve qué está pasando con inflación, esta es la inflación mes a mes, claramente el salto del mes de diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre ajusté el tipo de cambio, subí el impuesto país, subí combustible, tomé varias decisiones de ajuste de precios relativos que me generó un salto de la inflación puntualmente en el mes de diciembre a más del 25%. Ahora, a partir de ahí se ve una fuerte desaceleración con una particularidad. Esta línea punteada de acá es dentro de la línea negra, dentro del IPC general, que le viene pasando a los precios regulados. ¿Por qué separo los precios regulados? Porque esta variación de precios es la que autoriza el gobierno. Son precios cuya variación tiene que ser acordada con el gobierno. ¿Y qué es lo que vemos? Que desde el mes de enero, sistemáticamente, la variación de los precios regulados está por arriba de la inflación. Con lo cual, si yo me fijo qué le pasa a la inflación núcleo, o sea, la línea negra, sin lo que pasó con los precios regulados, la tasa de inflación viene cayendo más fuertemente aún. Para tener una idea, esta es la evolución de los precios regulados respecto del IPC. Todo esto es lo que se llama el retraso de precios relativos, es como los regulados iban perdiendo camino contra la inflación, y este es el ajuste que hizo el gobierno de que asumió. Fíjense que estamos volviendo a niveles de 2021, y dado que los precios energéticos domésticos están cayendo, uno diría, ¿y hasta qué nivel hay que ir? Y yo diría más o menos hasta los niveles de 2019, todavía falta parte del ajuste de precios relativo, pero ya se hizo una parte importante. Si bien cuando uno proyecta, a ver, nadie tiene duda que la inflación es un fenómeno monetario, cuando a mí me piden una proyección de inflación del mes que viene, no empiezo a proyectar qué va a pasar con la oferta y la demanda de dinero, sino lo que digo es cómo está compuesto el IPC. El IPC adentro tiene bienes exportables, bienes importables,
tiene servicios públicos y tiene bienes no transables. Bien no transable, el peluquero, digamos, alguien que no es ni exportable ni importable, ni su precio está regulado por el gobierno. Entonces, yo tengo que proyectar estos cuatro componentes. ¿Y de qué depende el precio de un bien exportable? Y básicamente de lo que pase con el precio internacional de ese bien exportable, qué pase con el tipo de cambio oficial, qué pase con el contado con liqui, porque una parte la líquido del contado con liqui, y si hay cambio en la política de retención. ¿Y de qué depende el precio de un bien que importa Argentina? Del precio internacional y de la brecha, del tipo de cambio oficial, del contado con liquidación, la brecha cambiaria, y si hay cambio en los aranceles, los servicios públicos de las decisiones del gobierno, y el no transable, básicamente, qué pase con salarios y margen. Entonces, cuando uno quiere explicar la inflación de diciembre, ¿por qué fue más de 25%? Porque moví el tipo de cambio oficial en promedio diciembre contra noviembre 80%, porque el contado con liquidación subió 9%, y los precios internacionales subieron 1% en dólares. ¿Por qué subieron los bienes importados? El precio internacional había subido, subió el tipo de cambio y subió el contado con liqui, pero además puse el impuesto país. Entonces, por eso los importados subieron 82 contra los exportables 44. Servicios públicos 11 y los no transables 20%. Ahora, a partir de ahí, fíjense lo que empieza a pasar con el tipo de cambio oficial. Promedio de diciembre contra noviembre subió 80%. Promedio de enero contra diciembre subió casi 30% por el arrastre estadístico. Recuerden que los primeros 12 días de diciembre el tipo de cambio estaba en 380. Los últimos 20 subió a 800. Entonces, cuando yo comparo todo enero a 800 contra un promedio de diciembre, me da que había arrastre. Pero a partir de ahí va el 2%. Entonces, ese 2%, ¿qué es lo que hace? Y que los bienes exportables empiecen a reducir su tasa de variación mensual. Y los importados, que subieron fuerte en diciembre y enero por consecuencia del arrastre estadístico, fíjense cómo los bienes importados también desaceleran fuertemente. ¿Y qué es lo que me explica la inflación? Y básicamente lo que viene pasando con servicios públicos y en mucho menor medida lo que pasa con los no transables. Entonces, de nuevo, si uno va proyectando inflación para el resto del año, uno tiene que decir, ¿y qué va a pasar con el tipo de cambio oficial? No tengo duda que va a seguir al 2%. ¿Qué va a pasar con la brecha cambiaria? Y bueno, la brecha cambiaria subió la semana pasada. La pregunta es, ¿va a seguir subiendo? Por el lado de los factores de oferta de dinero, de expansión de base monetaria, se ve que la política fiscal es contractiva y se ve que la política monetaria es contractiva. Entonces, ¿por qué creció la brecha? Por un tema de demanda de dinero. O sea, de alguna forma, esta expectativa de tasa implícita en dólares cayendo tan fuerte generó presión sobre el mercado de cambios. Ahora la pregunta es, ¿va a seguir depreciándose? Porque puede ser que nos quedemos con este nivel de brecha y no se siga depreciando al ritmo de la semana pasada, con lo cual de nuevo las colocaciones en peso empiezan a ser atractivas. Por eso, cuando uno analiza los fundamentos de la oferta de peso sigue siendo contractiva. Este es un tema más de expectativa. Entonces, un tema de demanda explicado por expectativa. Si yo no le tiro nafta al fuego, como ocurría en años anteriores, que todo el tiempo el Banco Central estaba emitiendo peso, esa expansión monetaria me generaba que crezca la brecha, demanda de contado con liqui, demanda de MEP, demanda de todo. Ahora, sin esa expansión monetaria, es más, con un fisco contrayendo y con una política monetaria contractiva, creo que lo más probable es que la brecha se mantenga en este nivel o eventualmente empecemos a ver de nuevo una contracción como la que ya vimos a principios de enero, perdón, a partir de mediados de enero. Cuando vemos que está liderando la inflación, claramente el ajuste de precios relativo, que es necesario, pero eso, si bien impacta en el bolsillo de la gente, no es inflación en el sentido que no es un incremento sostenido en el nivel general de precios. Es que estoy ajustando precios relativos de una subcanasta de bienes que estaban retrasados. Esta es la proyección con la que estamos trabajando nosotros para mayo, 5% de inflación.
y con esta desagregación de esa inflación. Ahora, respecto del impacto del incremento de la brecha la semana pasada. Esto es lo del ROFEX para el mes de abril, que ya cerró la posición, obviamente, desde diciembre del año pasado, había arrancado en 1150 y fue cayendo, cayendo, cayendo hasta que cerró por debajo de 900. Esto es el ROFEX a julio. Arrancó en 1400, estuvo bastante estable hasta mediados de enero, a partir de ahí se fue contrayendo y el último dato que tenemos para julio está abajo de 1000 y si uno dice la semana pasada dejó de caer, se estabilizó. Y esto es el ROFEX a diciembre, donde a principios de este año estaba cerca de los 2000 pesos por dólar, vino contrayéndose y la semana pasada tuvo una suba. ¿Una suba a qué nivel? Se fue a 1200. Entonces, acá hay gente que dice, esto va a tener un impacto en la inflación porque subió la brecha y como subió la brecha, a ver, si los precios en la economía se formaron con esta expectativa de que el tipo de cambio a fin de año iba a estar cerca de los 2000 pesos por dólar y la suba de brecha me llevó el tipo de cambio la semana pasada arriba de 1200, pero aún así el ROFEX está en 1200 para fin de año, la verdad que creo que acá hay varios factores que hacen pensar que la suba de brecha la semana pasada no va a ser inflacionaria. Seguramente no van a seguir bajando algunos precios como venía ocurriendo. ¿Por qué? Porque te empieza a generar incertidumbre, esto que la brecha suba, pero entre que el año pasado la economía se sobreestoqueó importaciones, que estamos en recesión, con lo cual la demanda de importaciones, no hay un boom de demanda de importaciones, sino que está bastante estable la demanda de importaciones. Y con el buffer, con la depreciación esperada de tipo de cambio, que de alguna forma te generó un colchón cambiario hasta fin de año, la verdad que no creo que la depreciación, la suba de brecha o la depreciación del contado con liqui la semana pasada vaya a tener un impacto inflacionario. Podemos discutir si aquellos precios que venían ajustando a la baja porque estaban priceados con un ROFEX arriba de 1900 a fin de año y ahora estaban operando abajo de 1200, si dejan de caer o caen menos. Pero no creo sinceramente que esto vaya a tener un impacto inflacionario, obviamente, siempre y cuando la brecha no siga subiendo. Si la brecha, el tipo de cambio se va a 3000 pasado mañana, obviamente que va a tener impacto en precios, pero no creo que sea el escenario más probable. Cuando uno ve el índice de precios mayorista, y creo que es interesante el índice de precios mayorista, no porque me anticipe inflación minorista, sino porque me desagrega el subcanasta de productos nacionales y productos importados. Fíjense lo que venía pasando con productos importados. En diciembre subieron 80%, justamente lo que fue la depreciación del tipo de cambio oficial promedio. Enero 5, febrero 2,7, marzo cayeron los precios importados en términos de peso y abril fue cero. Bueno, creo que la pregunta es, ¿la suba de brecha me aceleró esto? Yo creo que esto va a seguir en torno a cero. Puede ser que no sea deflacionario como había sido en marzo, pero creo que va a seguir en torno a cero. ¿Por qué? Porque los precios de los bienes importados creo que están priceados con otra expectativa de tipo de cambio muy superior al 1200 al cual está hoy el ROFEX para fin de año. Esto es el índice de precios mayorista. De nuevo, fíjense desde mediados de 2022, cómo los precios importados subieron respecto al índice de precios mayorista. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Bueno, sube el resto de los bienes mayoristas, no los importados, entonces estás contrayendo eso, de nuevo un ajuste de precios relativo. Todo esto es cómo ajustaron los precios importados en términos de pesos desde mediados de 2022 con la suba de brecha y la expectativa de devaluación que tenía el mercado. Dicho esto, y como muchas veces vienen planteando parte del mercado, todo esto se viene sosteniendo gracias al cepo. Creo que acá vale la pena hacer alguna aclaración si esto es solo cepo dependiente o es algo más. Esto es un cuatrimestre, diciembre del 22, marzo del 23. Esto es el cuatrimestre, agosto del 23, noviembre del 24, antes que asuma el gobierno.
Y este es el cuatrimestre con información publicada hasta el momento, diciembre del 23, marzo del 24, que es desde que asumió el gobierno. Esto es lo que pasó en el mercado de cambio. Fíjense en el mercado de cambio, la cuenta corriente cambió. Vamos al final. El resultado de cambio, hasta marzo, el Banco Central llevaba comprado 10.500 millones de dólares en el mercado de cambio, cuando en el mismo periodo del año anterior perdía 1.400 millones de dólares, y en el cuatrimestre anterior a que asuma el nuevo gobierno acumulaba solo 1.400 millones de dólares. O sea, la mejoría que tuvo fue de casi 10.000 millones de dólares contra el mismo cuatrimestre del año anterior o contra el cuatrimestre inmediatamente anterior. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, fíjense cómo la explicación está dada fundamentalmente por la cuenta de mercancía, que mejoró enormemente. La cuenta de mercancía del balance cambiario es el resultado de los dólares vendidos, consecuencia de la exportación, y los dólares que le vende el Banco Central a los importadores para pagar sus importaciones. Por el lado de las exportaciones, se liquidaron dólares por el equivalente a 18.800 millones de dólares, un poco menos que el año pasado, 1.000 millones más que el cuatrimestre inmediato anterior, pero la gran diferencia está por el lado de las importaciones, donde en el mismo cuatrimestre del año pasado se vendían 18.000 millones de dólares para pagar importación, o sea, 3 veces más que en el primer cuatrimestre del nuevo gobierno, y contra el cuatrimestre anterior, 12.000, se le vendieron la mitad. Ahora, esa menor venta de dólares para el pago de importación, ¿es consecuencia del cepo? No, es consecuencia de una economía que está demandando menos importaciones. Fíjense, en el cuatrimestre se demandaron 17.000 millones de dólares, cuando el cuatrimestre anterior se demandaban 24.000 millones de dólares, y el mismo cuatrimestre del año anterior 22.000 millones de dólares. Si vemos la diferencia entre las importaciones realizadas y los dólares que le dio el Banco Central para pagar esas importaciones, vemos que actualmente la diferencia fue, el financiamiento fue 65%, el año pasado era 50%. O sea, es cierto que se le está dando porcentualmente menos dólares de las importaciones realizadas. Pero si estuviésemos dando, si el Banco Central estuviese vendiéndole la misma cantidad de dólares para pagar importaciones que lo que era el cuatrimestre inmediato anterior, este número en vez de 6.000 millones de dólares hubiese sido 8.000 millones de dólares. Con lo cual la acumulación en vez de haber sido 10.000 hubiese sido 8.000 millones, claramente mejor que el año pasado. Dicho de otro modo, para los que dicen que esto está funcionando gracias al cepo. A ver, el año pasado teníamos el mismo cepo que ahora y la brecha era 180% y el Banco Central no paraba de perder dólares. Ahora, con el mismo cepo, resulta que el Banco Central compra dólares y la brecha está en torno al 25-30%. Claramente no es un fenómeno de brecha, perdón, de cepo, sino un fenómeno de lo que pasa en el mercado de peso. No hay peso, no puedo comprar dólares porque no tengo peso, entonces eso hace que el oficial vaya al 2%, que es cierto, subió el contado con liqui, pero la brecha sigue siendo muy baja y que el Banco Central sigue comprando dólares. Y eso, de nuevo, no es resultado del cepo, sino que cuando yo veo los billetes y moneda en poder del público respecto al PBI, está en niveles mínimos desde la CIPER de principios de los 90. Cuando le sumo los depósitos en pesos, estoy en los mínimos desde la explosión de la convertibilidad o desde la hiper de los 90. Y cuando le sumo los depósitos en dólares, porque durante la convertibilidad el sistema era bimonetario, me voy de nuevo a la explosión de la convertibilidad o la hiper de principios de los 90. ¿Qué quiere decir esto? No hay pesos en la economía, va a seguir sin haber pesos en la economía porque no estoy expandiendo ni fiscalmente ni monetariamente. Es cierto que la baja de tasa de interés generó una expectativa, una baja en la tasa de retorno, la tasa esperada en dólares, y que parte de los tenedores de peso hayan decidido dolarizar su cartera y ello haya presionado sobre el contado con liqui. Ahora de nuevo, ¿es esperable que el crawling del 2% suba? Yo diría que no. Es más, yo creo que existe la posibilidad que si hacia fin de año la inflación converge al 2% de crawling, lo cual me da un anualizado de 28%, la pregunta será para hacerle al Banco Central,
no tendrá que bajar la tasa de crawling si quiere seguir bajando la inflación. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que, a ver, lo ocurrido la semana pasada es claramente resultado de la baja de tasa. Ahora, puede ser que el nuevo equilibrio que haya encontrado la economía es una tasa de pase pasivo al 40% con un crawling al 2 y con un contado con liqui en torno al 1300, lo cual, para los que venían hablando de atraso cambiario, hasta debería ser una buena noticia, porque tuviste cierta depreciación en el margen. No soy de los que piensa que la Argentina cara sea un problema de tipo de cambio, pero para los que hablaban de eso debería ser hasta una buena noticia. Y vamos a ver cómo sigue evolucionando, pero de nuevo, no hay factores estructurales de expansión de peso. La demanda por remonetización es necesario que siga subiendo, dado el bajo nivel de monetización que tiene la economía. Claramente, la economía termina dependiendo de manera fuerte de las expectativas y las expectativas te pegan en la demanda de dinero. Vamos a ver cómo sigue la demanda de dinero, pero creo que lo más esperable es que tienda a estabilizarse en estos niveles o eventualmente que se vea alguna reversión de lo ocurrido la última semana. Respecto de la liberación del cepo, ¿cuál es el pasivo contingente que tiene Argentina? Básicamente, esta línea de acá es una estimación nuestra de cuáles fueron las utilidades y dividendos no girados. Así como había importaciones no pagadas, también hay utilidades y dividendos que están retenidas de alguna forma en la economía. Entonces, el cálculo nuestro es que hay unos 4.000 millones de dólares. Según entiendo de fuentes oficiales, la estimación que hace el gobierno está más cerca de los 6.000 millones de dólares. Por eso el Banco Central salió con el BOPREAL para pago de utilidades y dividendos y se hizo una colocación de 1.700 millones de dólares. A ver, si de los 6.000 ya hay 1.700 millones de dólares que lo limpiaste de alguna forma con el BOPREAL, de esos 6.000 caíste a 4.000 de acuerdo a las cifras oficiales, para nosotros está cayendo de 4.000 a 2.300, bueno, otros 1.500 millones de dólares adicionales, creo que plantearían un escenario para dejar más tranquilo al gobierno respecto de ese pasivo contingente. Ahora, ¿qué hace falta? Y hace falta tener poder de fuego. ¿Qué es tener poder de fuego? Que si bien el Banco Central ya revirtió su situación de reservas netas negativas, ¿qué sería necesario? Tener más reservas. Con lo cual es esperable que ya se levante el cepo. Ya el cepo no lo podés levantar. Ahora hay que ver cómo sigue la liquidación de dólares del sector agropecuario, que no están reteniendo cosechas, sino que la están exportando. Y como lo están exportando, van a tener que vender esos dólares. Yo diría, dentro de la liberación del cepo, creo que no hay que esperar un anuncio que de un día para el otro salga por cadena nacional diciendo se acabó el cepo, sino que lo más probable y recomendable sería ir haciéndolo paso a paso. ¿Para qué? Para no tener el riesgo que después tener que retrotraer alguna medida, tratar de dar un paso muy largo y quedar pedaleando en el aire, con lo cual creo que lo que hay que ir haciendo, ir flexibilizándolo de a poco y dentro de esto, yo creo que una parte de la flexibilización, más allá de las importaciones o el giro de utilidades y dividendos, debería empezar por una flexibilización en la obligatoriedad que tienen hoy los exportadores a liquidar sus dólares. ¿Por qué? Porque podría ocurrir un escenario donde el exportador salga a liquidar sus dólares de exportaciones porque está obligado y se quede con pesos que no quiere y esos pesos terminen presionando en la brecha cambiaria. Entonces creo que parte de la flexibilización del cepo debería estar incluso en alargar por lo menos el plazo o la obligatoriedad que tiene el sector exportador a vender sus divisas. Estos fueron las distintas colocaciones del BOPREAL, la fase 1 para el pago de deuda de importaciones, 5.000 millones de dólares, se sacaron 4 billones de pesos del mercado, la serie 2, 2 billones de dólares adicional, se sacaron 1.7 billones de pesos extra, la tercera serie, que incluye la última parte que fue para pagar dividendos, colocaste 3.000 millones de dólares adicional, ya van 10.000 millones de dólares de BOPREAL, y esto es la esterilización de pesos que hiciste en el mercado. Bueno, creo que
lo que está buscando el gobierno de alguna forma es que esta demanda del BOPREAL para giro de utilidades sea un poco más grande para sacar ese pasivo contingente que podría tener efecto en una liberación del cepo. Para ir terminando, actividad económica, esta es la evolución del PBI del año pasado. Vemos que arrancó, cayó en el segundo trimestre del año. Esta fue la expansión durante la campaña electoral. En agosto la primaria, en octubre las generales. Cómo la economía se recuperó en aquel momento, de nuevo, por una política fiscal absolutamente imprudente y expansiva que nos ponía peso en el bolsillo que nadie quería y que perdían poder de compra instantáneamente por la inflación. Entonces me lo sacaba del bolsillo y eso generó cierta reactivación económica. Y esto, si uno se pone muy estricto, desde agosto actividad económica viene cayendo, pero más fuerte en noviembre y diciembre. El máximo fue agosto, a partir de ahí empezó a caer. ¿Cómo viene el 2024? El 2024 tenemos enero, febrero y marzo, y esto de acá se llama arrastre estadístico. El arrastre estadístico es solo un ejercicio estadístico donde yo digo, ¿qué pasaría, como hipótesis, si la economía se estanca en el nivel de actividad económica logrado en marzo? Bueno, este sería el estancamiento. Y estas son las variaciones interanuales que iríamos viendo. Fíjense cómo julio, agosto, septiembre, octubre, vamos a tener variaciones interanuales. Suponiendo esto, serían caídas de actividad muy grandes. Pero fíjense también que si la economía se estanca en el nivel de marzo, que no es una proyección, sino solo un supuesto, como hacia fin de año el nivel de actividad del año pasado sería menos de 2% más alto que el nivel de actividad de este año. O sea, cómo la brecha esa de crecimiento se va a achicar. Ahora de nuevo, este es un ejercicio estadístico. Vamos viendo qué es lo que está pasando con la actividad económica. Esto fue, siempre comparamos contra la sequía anterior, la contracción que tuvo el EMAI cuando fue la sequía y la crisis financiera internacional consecuencia de la subprime, la recuperación posterior. Esto es como viene ahora, venía parecido, pero desde noviembre se disoció, fuerte caída de la actividad económica. ¿Qué le viene pasando al PBI agropecuario? Esta fue la recuperación luego de la sequía 2008-2009. Esto como viene ahora, venía un calco, en febrero cayó, en marzo empezó a recuperar, la estimación es que esto va a quedar cerca de acá, 50-60%, en los próximos meses vamos a empezar a ver una fuerte recuperación del PBI agropecuario. Esto es lo que lo que le pasaba al PBI en aquel momento sin el agro, esto es lo que viene pasando ahora, o sea, si le saco agro, actividad económica está cayendo 10% interanual, esto es lo que muchos dicen, bueno, este es el resultado de las decisiones de política económica tomadas por el gobierno. Ahora fíjense lo que está pasando con construcción, el desplome que tiene el sector de construcción, en marzo 30% de caída interanual. ¿Por qué tenés ese desplome de construcción? Básicamente porque tenés un gobierno que decidió paralizar la obra pública, donde de acuerdo a los últimos datos publicados en el año 2022, 20% de la construcción de Argentina era obra pública. Entonces, si yo ese 20% lo llevo a cero, bueno, ya tengo 20 puntos de caída solamente de actividad de la construcción por el parate de la obra pública. Y esto es lo que le viene pasando al PBI neto de construcción, donde si le sacamos construcción, la caída está siendo más chica. Ahora, ¿qué se ve de actividad? Vemos que así como antes le mostraba que el gasto público que venía cayendo muy fuertemente sigue cayendo, pero menos, o sea, en el margen está siendo expansivo. Esto es lo que viene pasando con la relación crédito contra depósito, o sea, está creciendo más el crédito que los depósitos. La política crediticia de las entidades financieras también está siendo expansivo. Entonces ya tenemos dos factores que nos estarían explicando que algo de recuperación en el margen no interanual deberíamos estar viendo. Y estos son distintos indicadores del mes de abril. Producción de auto, venta de auto, patentamiento de monto, índice de confianza del consumidor, despacho de cemento, demanda de energía, cero crudo. Distintos indicadores para el mes de abril. Claramente interanual negativo, aunque hay algunos positivos. Venta de auto interanual positivo, confianza del consumidor positivo, producción de petróleo, producción de gas,
molienda de oleaginosas, todo esto positivo interanual, pero fíjense la variación contra el mes de marzo. Obviamente hay cosas que tienen estacionalidad, con lo cual no es una comparación exacta, pero nos va mostrando en el margen algún tipo de recuperación. Hay otros que son desestacionalizados que también nos muestran recuperación. Entonces, de nuevo, todos estamos hablando de la caída de actividad con el diario no de ayer, sino de antes de ayer. Estamos hablando de marzo, cuando ya está por terminar mayo. Bueno, los indicadores de abril empiezan a mostrar lo que podría ser alguna recuperación en el margen. Otra forma indirecta de ver esto es la recaudación del IVA, que está relacionado con actividad económica, ajustado por inflación, obviamente, y esto el PBI no agropecuario. Se ve que hay relación entre el PBI no agropecuario y la recaudación de IVA. Bueno, fíjense cómo en abril la recaudación de IVA habría tendido una recuperación, lo cual también te podría estar hablando de una recuperación en el margen en el abril, donde de nuevo, si uno dice de los impulsos a la demanda, hay cosas que podrían estar explicando esa recuperación. Entonces, de nuevo, las variaciones interanuales son negativas, van a seguir siendo negativas. Lo importante acá es que en el margen vayamos viendo alguna recuperación. Esto es el otro motivo que uno dice que debería ser un factor importante de crecimiento de actividad económica este año. Si vemos el nivel del crédito, el crédito en porcentaje de PBI, está en torno al 5%. Esta serie viene de 1991, nunca fue tan bajo el crédito al sector privado. Bueno, en el margen esto va a empezar a tener alguna recuperación. Es clave que siga bajando inflación. La baja de tasas ya la estamos teniendo, que la tasa de baja de tasa se convierta en baja de tasa activa de los bancos, que veamos una baja en la tasa de los créditos para que eso baje el tamaño de la cuota y haya más gente elegible. La respuesta a los mercados, esto es riesgo país, en el margen uno dice, bueno, para subir el riesgo país, sí, es cierto, venimos de niveles de 2.700, 2.800, estamos en torno a 1.300. Esto es lo que pasó con el Global 30, había llegado a casi $60, tuvo un pequeño ajuste, consecuencia de nuevo. Esto también puede estar explicado por algo que hablamos ayer con Saúl y Aníbal, que fue gente demandando un BOPREAL a un tipo de cambio implícito cercano a 1.300 para pagar utilidades, y una vez que compraron el BOPREAL se desprendieron del mismo para hacerse de los dólares a un tipo de cambio de 1.300 y eso termina arbitrando el resto de la curva y te bajó el precio de los bonos. Podría ser ese otro de los factores. Cuando vemos la curva de rendimiento respecto de cuando asumió el gobierno, claramente este es el recorte de los spreads o la baja del riesgo país que tuvo el gobierno. Y como venimos sosteniendo, bueno, ahora el Global 30, que estábamos cerca de 20, subió a 23%, y ya el comité anterior empezaba a decir, la deuda en pesos está bien para capital de trabajo, es interesante, tenía una tasa implícita en dólares todavía que era atractiva, pero todo lo que era ahorro, bueno, creo que el hard dólar es atractivo en Argentina. Si ustedes me preguntan, y a 23%, bueno, creo que por ahí es más atractivo que antes incluso. Vemos algún problema fiscal, algún problema de pago de deuda, la verdad que no hay ningún problema. Esto puede haber sido consecuencia del arbitraje del BOPREAL con el resto de curva de deuda y con el incremento del spread de tasa. Si uno dice hay un sustento para que esto siga creciendo, no se ve problema con los vencimientos de deuda, no se ve problema, digamos, con la situación fiscal, no se están viendo problemas. De nuevo, Argentina paga 600 puntos más que Ecuador, no tiene por qué frenar a Ecuador, ser el objetivo de Argentina. El resto de América Latina rinde menos de 6 puntos, diría, salvo Ecuador que se rinde 7,28. Y esto es dado el rendimiento de ayer del GD30 y GD35, está en este precio más o menos el GD30. ¿Qué podría pasar si comprimís tasa de interés? ¿Qué suba de tasa podés tener? De nuevo, si Ecuador tiene 17%, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que lo que rinde hoy un GD30, lo que vaya a rendir como Ecuador, 17%, tiene una suba de casi 20% en dólares por delante. El GD35, bueno, tenés lo mismo con el GD35, fíjate cómo tenés para seguir comprimiendo spread, y dado que un bono más largo y tiene más convexidad,
si uno cree que va a comprimir spread, mucho más atractivo el 35 que el 30. A la inversa, si uno tiene miedo, tiene ver riesgo, bueno, una baja en el precio, una suba en el rendimiento, también te impacta mucho más en el 35 que en el 30 negativamente. Esto es el SER T4 por X4, básicamente para ver qué le pasó en medido en términos de contado con liquidación, como el precio subió fuertemente de 0,15 a 0,45, así que triplicó el precio de estos bonos en pesos. Y fíjense en el margen, como tuvo una caída en los últimos días, porque por la suba de contado con liqui. De nuevo, la pregunta es, ¿creemos que la brecha va a seguir subiendo? Del lado de la oferta de peso no se le está tirando nafta al fuego, con lo cual de ese lado no hay. Del lado de la demanda de peso, bueno, creo que la combinación de tasa pasiva 40%, crawling 2% y tipo de cambio 1300 puede ser un nuevo equilibrio, con lo cual no necesariamente sería esperable que la brecha vaya subiendo. Esto es la proyección de inflación que teníamos para el resto del año, donde básicamente la inflación sigue desacelerando, explicada fundamentalmente por lo que pasa con servicios públicos. Los bienes exportables van convergiendo al ritmo del crawling, los bienes importados convergen al crawling, y los no transables, que básicamente es salario, no recomponen, sino que se mantienen más o menos al ritmo de la inflación, con lo cual mantienen su poder de compra. Entonces, la pregunta, si seguimos en este escenario, sería, ¿y si hacia fin de año la inflación converge al ritmo de crawling? ¿Cuál es la próxima medida que tiene que tomar el Banco Central para desacelerar la inflación? Bueno, creo que en realidad es bajar la tasa de crawling. Para todos los que están pensando en acelerar el crawling, un salto cambiario, bueno, yo creo que en realidad el crawling le está poniendo un piso a la inflación y que eventualmente en algún momento el gobierno debería, si seguimos en este escenario, pensar eventualmente hacia fin de año, si convergen la tasa de depreciación y de tasa de inflación y de crawling, si el crawling ese no está siendo demasiado alto. Estas son las proyecciones con las que veníamos trabajando. De nuevo, alguna recuperación de actividad más fuerte junio, julio, mayo, junio, julio, con la cosecha, después desacelera, pero sigue creciendo. En el escenario positivo, promedio en el año va a caer 4%, pero entre puntas, diciembre puede estar interanual arriba de diciembre del año anterior, con una inflación de 122%, pero en la última parte del año estamos yendo a un ritmo del 50-60% de la inflación. En este escenario positivo, de nuevo, ¿hay escenarios negativos? Sí, obviamente hay escenarios negativos, pero dada el ancla fiscal y el ancla cambiaria que está implementando el gobierno, bueno, este es un escenario que tiene una probabilidad cierta de ocurrencia. ¿Qué hicimos? Estamos postergando la unificación del mercado de cambio y el levantamiento la unificación del mercado de cambio, el levantamiento del cepo, de nuevo, creo que tiene que ser progresivo y gradual. Y las tasas, básicamente tenemos el ajuste de tasas que viene haciendo el Banco Central. Creemos que a partir de ahora las tasas, si hay cambios, tienen que ser recontra marginales. Lo que pasó la semana pasada debería ser una buena lección para el Banco Central respecto de que si pensamos en tasa implícita en dólares, ya no hay margen para seguir haciendo bajas tan consecutivas y abruptas como la que veníamos haciendo. A partir de ahora algo marginal. ¿Para qué? Para que la tasa implícita en dólares siga siendo en torno al 12%. De todos modos, esta es una tasa de política monetaria. Lo que está buscando el Banco Central es que acá este sea solo un instrumento para darle liquidez a las entidades financieras, que el ahorro vaya a parar a deuda del gobierno. Básicamente paro acá y quedo abierto a preguntas. ¿Cómo andas, Fer? Buen día. Bueno, como ¿Cómo siempre, estamos? más que, más que clara tu visión y veo que seguís de alguna manera en la misma línea de pensamiento y que más allá de la turbulencia que hemos tenido esta semana, tu razonamiento de fondo sigue siendo el mismo. O sea, no ves que haya cambiado nada
que haga pensar que el modelo, por así decirlo, está en duda. O sea, no hay algo que diga, che, no, mira, ahora sí se verificó el atraso cambiario, o no, mira, la verdad que el tema del déficit fiscal no consistente, el mercado ya no lo cree más. Esto es un acomodamiento de variables en función de un nuevo escenario. A ver, es buena la pregunta porque es una pregunta que ocurrió en los últimos días si no hay un cambio de modelo. Y creo que también el cambio de modelo vamos a poner un poquito más de condimento con la incursión de Sturzenegger, eventualmente con algún, como miembro del gabinete, también generó algo de ruido pues, respecto al cambio del modelo. De nuevo, a ver, yo primero creo que no hay ninguna duda del compromiso del presidente con el equilibrio fiscal. Entonces, y de hecho, venimos planteando hace tiempo que había habido un sobreajuste. De hecho, Ricardo dijo acá en un comité algo que se hizo titular de varios diarios, que se había pasado de mambo el gobierno con el ajuste fiscal. Bueno, por eso nosotros veníamos diciendo el margen tiene que aflojar. ¿Qué está ocurriendo eso? Entonces, ¿hay un cambio? No. Primero hubo un sobreajuste, ahora está yendo hacia el equilibrio fiscal y creo que se va a cumplir con ese equilibrio fiscal a rajatabla. Dentro de la política cambiaria, la pregunta, ¿hay un cambio? De nuevo, dentro de la política cambiaria, ¿seguís con el crawling del 2? Yo creo que vas a seguir con el crawling del 2, pero la pregunta es si la política económica es consistente con eso. Y sí, es consistente, porque la política monetaria es contractiva y la política fiscal es contractiva. No es que estoy metiendo peso en el mercado de lo loco y quiero seguir con un crawling de 2, sino que estoy siendo consistente con este 2%. Ahora, la pregunta, el punto es, ¿y por qué subió la brecha? Bueno, porque la baja de tasa te cambió los equilibrios, en el sentido que hace 3 semanas yo tenía una expectativa de tasa en dólares por colocación en dólares con una tasa de pase al 50% y hace 2 semanas me cayó al 40%. Me dejaste 10 puntos mi expectativa de tasa en dólares por año. Entonces, claramente, eso generó un ruido y yo diría que está buena la palabra, un reacomodamiento de las variables. Creo que lo más probable es un nuevo equilibrio con un crawling de 2, una tasa de pase en 40 y un contado con liqui en 1300. Creo que es posible un nuevo equilibrio, que esto vaya a seguir subiendo. No veo que haya fundamento desde el punto de vista de la política monetaria expansiva, no está ocurriendo. Y creo que de hecho en el margen podría haber alguna, incluso contracción de esa brecha. Ya veníamos planteando en comités anteriores, en el último, que la tasa en peso empezaba a ser cada vez más finita. Entonces, bueno, está bien, colocaciones de corto plazo, capital de trabajo, mantenerlo en peso, uno diría, y bueno, era recomendable. Ahora uno podría decir, che, bueno, pero dejé varios dólares en el camino con la suba de la semana pasada. Bueno, es cierto, era parte del riesgo de ir con una tasa tan chiquita, pero veníamos también recomendando fuerte los hard dollars. Y el dólar, si bien hizo alguna corrección, creo que la corrección es menor. Y si uno de nuevo pensase en temas de la deuda, la sustentabilidad de la deuda argentina, está con equilibrio fiscal, el gobierno está comprando los dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda, con lo cual no veo que haya cambiado nada sustancialmente para que la deuda en dólar, para explicar la caída de la deuda en dólar. De nuevo, por ahí de lo que hablamos ayer, Aníbal con vos, está más relacionado con arbitrajes de bonos, que el que compró Bopreal y se desprendió para hacerse los dólares, bueno, que te están arbitrando la curva y eso tuvo algún impacto, pero creo que un bono argentino a 10 años que te rinde 23% cuando Ecuador rinde 17%, bueno, creo que sigue teniendo atractivo, ¿no? Veo un paisaje que no estoy muy seguro que sea Buenos Aires atrás tuyo y tenía un slide que decía mundo. Entonces, para juntar un poco las dos puntas, ¿qué es lo que estás viendo? Porque la inflación parecería que en el mundo no está cediendo como algunos creían. Obviamente que la economía americana sigue andando a una velocidad impresionante. La revolución de la inteligencia artificial, algunos dicen que es tan fuerte como lo de los 90 de Internet, y con la diferencia que claramente el superávit gemelo en Estados Unidos no está viendo. ¿Qué estás viendo
desde allá y te lo vinculo con Argentina, ¿no? El presidente tiene más gira que los Rolling Stones últimamente y sigue dando vuelta, se junta, la verdad que hay que decirlo, no hay muchos presidentes de países como Argentina que se junten con las personalidades, que se junta él y que lo reciban los CEO de las principales corporaciones que hoy lideran el mundo. ¿Hay algún impacto de eso de lo que está pasando en el mundo que pueda venir para acá? A ver, lo primero, de corto plazo, Argentina tiene un problema en términos de actividad económica. La recesión está explicada por una caída de demanda. Entonces, hoy Argentina necesita inversión para crecer la segunda parte del año. No, Argentina no va a crecer en base a inversión si tenemos capacidad ociosa. Entonces, cuando uno va a tratar de decir por qué puede recuperarse actividad económica, hablamos de los factores que impulsan la demanda, no de inversión. Lo que hace Consumo en base a crédito, digamos. Exactamente. A ver, y en el margen, fiscalmente estás aflojando, en el margen los salarios dejaron de caer en términos reales, está bien, te comiste un montón, pero dejaron de caer, en el margen las variaciones como que te explican alguna recuperación de poder de ti. Dicho eso, por un lado, por el otro es, a ver, lo que hace el presidente, creo que lo que se está buscando de alguna forma es reinsertar a Argentina en el mundo, pensando más en un tema no más, exclusivamente en un tema de inversión. Argentina, el gran desafío que nunca logró en los últimos 200 años es crecer 20 años al 3%, al 4%, sin volatilidad. Y para eso, si aspiras a crecer 20 años al 4%, necesitas inversión y para eso necesitas inversión tanto doméstica como extranjera. Creo que se está buscando eso. ¿Va a ocurrir? Veremos si va a ocurrir, pero creo que hay una combinación. Ahí veía una pregunta que preguntaban por el mercado de real estate argentino. A ver, Argentina está barato. Argentina, los bonos están baratos, las acciones están baratas, las compañías están baratas, el real estate está barato si lo comparas con los países de la región. ¿Y por qué? Porque hay tasa de retorno ajustada por riesgo y el riesgo de Argentina es un riesgo país de 1.300 cuando el resto de América Latina está yendo al 300. O sea, tenemos 1.000 puntos de 10% más de tasa de riesgo que impacta en la evaluación de cualquier activo. Entonces, digamos, eso hace de Argentina, lo venimos hablando hace un año largo, un atractivo de Argentina es que está barato. Lo segundo es si hace un blanqueo de capitales y eso te genera algún ingreso, bueno, la combinación de blanqueo con Argentina barata puede generar ingreso de capital. Y eso te debería ayudar a que el precio de los activos incluso corrija un poco más. Respecto a ver, respecto al mundo, de nuevo, yo creo que Argentina está tratando de subirse al mundo, pero lo que pasa en el mundo no lo impacta tanto a Argentina porque tenemos, digamos, lo que vaya a pasar en Argentina es mucho más dependiente de la política interna de lo que pasa en el resto del mundo, dado que no somos ni un mercado emergente, somos fronteras, tenemos un sobrespread tan grande que un poco de movimiento en el mundo no impacta tanto en Argentina. Ahora, ¿qué se ve en el mundo? A ver, nosotros veníamos planteando el año pasado que el escenario era de soft landing, con economía desacelerando y con inflación desacelerando. Y eso venía ocurriendo a fin del año pasado. A partir de fin del año pasado, eso se revirtió. ¿Y por qué se revirtió? Porque lo que se está viendo es que hay un problema de, de consistencia entre la política fiscal y la política monetaria. Tengo un gobierno expandiendo fuertemente y tengo un banco central tratando de controlar la inflación con el único instrumento que tiene, que es la tasa de interés. Y en realidad, cuando uno ve que a principio de año el gobierno tenía un déficit anualizado de 8 puntos del producto, o sea, le estaba poniendo poder de compra a un ritmo de 8 puntos del producto por año, y el Banco Central, la Fed, con una economía poco apalancada porque no hay tanto leverage, tanto endeudamiento, y solo con la tasa de interés no le está funcionando. Entonces eso hizo que la tasa de inflación empiece a recuperarse. Yo te diría, si uno quiere describir escenarios posibles en Argentina, uno diría hay tres, perdón, en Estados Unidos hay tres escenarios. El primer escenario que tenés es, a ver, ¿cuál es el mandato de la Fed? Pleno empleo y control de precios, ¿sí? Es el doble de mandato. Cuando uno piensa
si yo tengo pleno empleo y baja la inflación, que no es lo que está ocurriendo, ¿sí? Pero si yo tengo pleno empleo y me baja la inflación, la Fed no tiene por qué bajar su tasa de política monetaria, porque está cumpliendo su mandato. Ahora vamos a un segundo escenario, donde pleno empleo, que es lo que tiene Estados Unidos, pero en realidad la tasa de inflación se está acelerando. Entonces la pregunta es, así como en Argentina yo digo, sí, no vaya a ser que a fin de año haya que bajar el crawling para bajar la inflación, en el mundo yo empiezo a decir, sí, ojo, que hay alguna probabilidad baja, pero no cero, que el próximo movimiento de la Fed sea que tenga que subir la tasa de política monetaria. Porque en realidad, cuando uno habla que la Fed sube su tasa para controlar la inflación, lo que es importante no es la tasa nominal, sino la tasa real de interés. Y en realidad en Estados Unidos, como la inflación subió y vos mantuviste la tasa de política monetaria, la tasa real cayó. O sea que hoy la tasa real es más expansiva que 6 meses atrás. Entonces, si vos querés controlar la inflación, te digo, ojo, probabilidad chica, abajo del 5%, abajo del 10%, no vaya a ser que la Fed tenga que subir su tasa de política monetaria. Con algo que también venimos hablando hace más de un año, que es dentro de la inflación hay un componente que tiene vida propia, que son los alquileres, y que estamos viendo que alquiler en el margen empezó de nuevo a recuperar. Entonces eso te va a empezar a generar una resiliencia a la baja en la tasa de inflación para los próximos meses, incluso yo te diría alguna presión al alza. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo podría bajar la tasa? Tercer escenario posible. La única probabilidad que haya una baja de tasa es que tenga una suba del desempleo. Y para que tenga una suba del desempleo, tiene que tener una recesión. O sea que se rompa algo en Estados Unidos. ¿Se puede romper algo? Sí, no es gratuita este nivel de tasa. El delinquency en crédito al consumo está en récord histórico si saca los 100 bancos más grandes. El delinquency en tarjeta de crédito, si saca los bancos más grandes, está en récord histórico. El mercado de real estate comercial está enfrentando una crisis. Es como que empiezan a aparecer desequilibrios en distintos lados, consecuencia de la tasa de interés. Entonces, yo diría, ojo, porque la tasa en realidad puede subir, a ver, se va a mantener por más tiempo, puede subir, y en realidad para que el único escenario de baja es uno de crisis. Entonces, eso por un lado. Ahora vos dijiste, Aníbal, me metiste ahí el equity y el AI. Estoy de acuerdo, el equity no para de subir. Equity. Claramente, yo diría lo relacionado con tecnológica e inteligencia artificial, y no solamente eso, sino que yo iría puntualmente a Nvidia. Nvidia hoy te explica 6% del S&P, una sola compañía, una locura. Y en ese punto es interesante algo. Eh, Hace poco, hablando con alguien que se dedica a AI, dice, mi abuelo siempre me decía que el negocio, cuando tenía la fiebre del oro en Estados Unidos, no era ser buscador de oro, sino vender picos y palas. Y me pareció muy interesante. Y Nvidia hace eso, vende picos y palas, no es AI en sí mismo. Y es fenomenal el crecimiento que está teniendo. 2 puntos. La primera pregunta es, cuando uno ve las ganancias implícitas en esas valuaciones de Nvidia, ¿son sostenibles? Si hay alguna duda me genera. La segunda, cuando yo veo el S&P contra el S&P Equal Weighted, en vez de ponderar por Market Capitalization, pondero 1/500 cada compañía. Hay ciclos en los cuales se separa y se junta, separa y se junta, separa y se junta. Vos mencionaste uno, Aníbal. El primero, fin del siglo pasado. La burbuja de las .com. Subió el S&P, el Equal Weight se quedó abajo. ¿Cómo ajustó? Explotó la .com. ¿Hubo una revolución de .com? Sí. ¿Mejoró la productividad? Sí. Pero había un montón de crema en el medio que tuvo que desaparecer. Segundo, momento en que se separa. 2006-2007, burbuja de precio de materias primas, suben todos los que son índices de commodities, cuando la soja valía $650, pero al mismo tiempo, en ese momento, también lo que tuviste, el crecimiento del real estate, y terminó explotando la burbuja de commodities y con la crisis subprime, con presión. Siguiente periodo, ¿cuándo se te da? Se te da 2020-2021. La invasión de Rusia a Ucrania sube el precio de la energética. Se estabiliza, comprime,
Y este es el cuarto momento, donde en el cuarto momento, ¿qué es lo que estás teniendo? Estás teniendo la separación explicado por tecnológica. Entonces la pregunta ¿es sostenible? No sabemos, no puedo decir que así como las veces anteriores vas a ajustar. Es cierto que hay gente que dice sube la productividad enormemente. Hay un paper dando vuelta de Cathy Wood que dice que va a explicar como 5 puntos más de crecimiento del potencial de la economía americana, o sea que pasa del 2 al 6-7% el potencial de la economía americana. Yo pongo la misma cara que vos, pero lo leí el paper ese. Eh, si uno va viendo otras proyecciones, por ejemplo, de la oficina del Congreso, del presupuesto del Congreso de Estados Unidos, te dicen 5 años mejora medio punto. Entonces, de nuevo, ¿cuánta crema hay? Veremos. A mí me preocupa este escenario de tasas altas por más tiempo, donde al equity, si lo vas depurando, sacás tecnológica, sacás Nvidia, sacás, el resto no crece de manera tan exorbitante. Y este desacople entre el S&P y el equal weighted, bueno, las experiencias anteriores mostraron que terminaron ajustando, ¿no? Como para ir tratándolo por acá y después ya cerrar, mencionaste materias primas, si bien históricamente los precios de las materias primas no son bajos, han caído bastante de algunos niveles que tenían, eso impacta en Argentina. El sector agropecuario en la Argentina hoy está mucho más desafiado, digamos, entre los cambios climáticos que han traído pestes como la chicharrita que se ha hecho famosa y que puede generar un problema a mediano plazo, no solamente en el maíz, sino en la ganadería, consecuencia del maíz. ¿Qué se está viendo? Que se habla, había en su momento récord de shorts en los mercados, en los mercados financieros, agrícolas, digamos, de todo lo que era futuro. Hubo una recuperación en el margen, probablemente por todo el tema de Brasil. El dólar sigue siendo muy fuerte en el mundo. ¿Qué esperás con esta combinación de tasa alta por más tiempo? Esta situación de que la economía sigue en pleno empleo, China empezando a andar, con todo lo que puede ser cuestionable las estadísticas chinas, pero parecería que toda esta política de meterle incentivos, algo está rindiendo. ¿Cómo impacta eso en los mercados de commodities según lo que ustedes ven? A ver, nosotros veníamos presentando precios de commodity estable en niveles de fines del año pasado, más o menos se venía manteniendo ahí, con dos excepciones. Uno, perdón, a ver, comparando contra el año pasado, que tuviste sequía en el hemisferio sur, ¿no? Argentina fuertemente, pero también tuvo afectado el hemisferio sur. Cuando uno ve la oferta de cereales y oleaginosa a nivel mundial, se está recomponiendo y la relación stock-consumo se está recomponiendo de acuerdo a las estimaciones de USDA, con un dólar que se había fortalecido y ahora en el margen está depreciando un poco. Yo te diría el escenario es de estabilidad. Ahora, dentro de ese escenario de estabilidad, es cierto, vos decís, para, estuvieron subiendo. Sí, un efecto exógeno como fue la inundación en Brasil, te está haciendo subir el precio. Y algo más llamativo, más puntual, que está subiendo el precio de la carne a nivel mundial. Y yo te diría por ahí, ese todavía es un poco más llamativo y nos cuesta un poquito más explicar qué es lo que está pasando. Subió el precio internacional de carne, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina. En todos lados estuvo subiendo la carne en términos de dólares. Claramente, el insumo para producir carne es maíz. Entonces, una parte puede estar explicado por suba del precio de maíz, que te explica el sube el precio de la carne. Eh, Daría la sensación como que también sequía fundamentalmente en Argentina, ahora inundaciones, hay sectores puntuales que te podrían estar explicando ese crecimiento del precio de la carne, con una China que también recomponiendo consumo, andando un poco más, te tira un poco más de precio. Yo diría la expectativa, de nuevo, no creo que haya factores que te expliquen un crecimiento, esperar un crecimiento fuerte en el precio de materias primas. Respecto de Argentina puntualmente, a ver, este año el agro, el gran beneficio no va a estar dado por precio, sino que va a estar dado por la recomposición contra la sequía del año pasado, chicharrita incluida, todo lo que quieras, pero va a ser una fuerte recuperación. Para el año que viene, bueno, vamos a ver, ahí vas a tener la combinación de gente que te está diciendo, bueno, pará, yo el año pasado sembré con el tipo de cambio a 400 y cosecho 800, ahora va a ser 800.000, la brecha me está cayendo. Lo segundo, que ya tenés la recuperación de la sequía, entonces vamos a ver.
Y bueno, ahí el tema precios creo que va a ser más relevante para el año que viene, no tanto para este año, ¿no? Raúl, está silenciado, ¿eh? No, sí, sí, ahí está. No, simplemente una preguntita respecto de cómo ve el tema de la negociación con el fondo. Se aprobó la revisión y hay toda una discusión en cuanto a si con la política exterior que está teniendo Argentina va a haber algún ayuda adicional, y lo ato también con algo que dijo el CEO de JP Morgan en Argentina, que mencionó que Argentina podía ir a los mercados voluntarios de deuda cerca de fin de año. Así que, ¿qué opinión tenés, Fernando, al respecto? A ver, eh, lo primero, y yo lo puse creo que en el último comité como un riesgo, que Argentina le vaya a pedir plata al Fondo Monetario, para mí es un riesgo, básicamente porque el riesgo es que el fondo se te meta en la política cambiaria. Y tenemos experiencia del fondo con la brecha cambiaria permeable, el piso, que no podía intervenir en el techo y todos los engendros que nos costaron muchísimo en Argentina. Creo de nuevo que lo que sí, a ver, como dato positivo de la semana pasada, creo que tiene que ser una recontra señal de atención. Es decir, en Argentina no se puede joder con el tipo de cambio, ¿no? Da claro y pronto. Entonces, digamos, ir a sentarse, Pensando mal, habría que ver si Caputo no hizo propósito para decir, ven, si yo suelto un poquito, ¿qué pasa? bueno, no sé, pero está claro que no se puede joder con el tipo de cambio. Entonces, ¿cuál es el riesgo de hablar con el fondo? Y que el fondo, como mucha gente en Argentina, piensa que hay que flotar, que hay que dejar que el tipo de cambio, que todo el mundo lo hace, y creo que no entienden cómo funciona una economía bimonetaria, donde se usa el peso y el peso para algunas transacciones puntuales, el dólar para gran parte de las operaciones, y que si vos sos bimonetario, necesitas equilibrar el mercado de peso y el mercado de dólar. Tenés que equilibrar el mercado de peso, el ajuste fiscal, y tenés que estabilizar el mercado de cambio para que no tenga impacto en precio ni en expectativa. Entonces, creo que el riesgo es ese. Respecto de que Argentina pueda acceder al mercado de deuda, yo te diría, si no tenés déficit fiscal, no necesitas acceder al mercado. La buena noticia es que eventualmente, en la medida que Argentina pueda acceder al mercado a tasa razonable, podrías empezar a reemplazar deuda de fondo por deuda de mercado, que era la idea original del programa 2018. Era enfrentar el problema de financiamiento de corto plazo, y cuando Argentina pudiese salir al mercado, ¿qué es lo que hacía? Bueno, le repagabas al fondo y te volvías a endeudar en el mercado. Bueno, podría ocurrir eso, pero tendría que ser a tasa absolutamente razonable. Mientras tanto, la buena noticia es que Argentina no necesita financiamiento, ¿no? Perdón, la buena noticia y absolutamente, yo diría, algo atípico para la historia argentina, ¿no? Con la idea de ya cerrar, que nos quedan 5 minutos, y de abajo para arriba, entonces mencionaste los riesgos del mundo, vamos a un cierre bien financiero y más con tu rol hoy cada vez más cercano con Black Toro, que en todo lo que es asset management y manejo de carteras. ¿Qué es lo que estás viendo como productos con valor o activos con valor en el mundo? Si querés pasar rápidamente por Latinoamérica y sus problemas o sus características, y Argentina, decir, che, ¿qué estás viendo para posicionarse en un inversor promedio? Moderado, digamos, que lo que busca es una preservación de capital y una ganancia de mediano plazo. ¿Cuál sería la sugerencia para su cartera internacional y para su cartera local? A ver, yo creo que el promedio argentino es conservador. Creo que afuera, de nuevo, es renta fija, tramo corto, eventualmente traerían el tramo largo. El equity, si uno tiene envidia, lo felicito. Pero de nuevo, cuando uno trata de entender el sustento de todo eso, por lo menos a mí se me escapa en el sentido que sí, AI aumenta productividad, todo, son sostenibles esos niveles de venta. Creo que es interesante el concepto este
que Nvidia no es AI, sino el vendedor de palas, en un mundo que demanda palas, entonces creo que ahí está el sustento. Vamos a ver el AI cuánto mejora productividad, pero creo que el riesgo que tiene la economía americana es que la inflación se le empezó a dar vuelta, que el mercado de real estate, alquileres, en realidad le va a empezar a poner resistencia a la base de inflación e incluso alguna presión al alza, y que eso te va a generar, digamos, tasas altas por más tiempo y eventualmente, como la tasa real te está cayendo, la pregunta es, probabilidad baja, menos del 10%, ¿no habrá que subir la tasa de política monetaria? Imaginemos estar en Estados Unidos con una suba de tasas que hoy el mercado no la pricea de ninguna forma, ¿no? Entonces, diría prudencia. En Argentina, de nuevo, a ver, siempre está la pregunta de decir que yo las últimas 2 semanas perdí en términos de dólares. Bueno, la pregunta es qué van a pasar las próximas 2 semanas, no qué pasó las últimas dos. Porque muchas veces, una vez que me agarró un movimiento cambiario, bueno, ya perdí. De acá en más, ¿qué hago? Bueno, creo que puede ser un nuevo equilibrio de 40% de tasa de pase con 2 de crawling y tipo de cambio 1300. No veo factores que impulsen la oferta de pesos como para que explique una presión al alza de la brecha. Claramente hay un tema de expectativa, ahí veo en el chat muchas preguntas, sí, riesgo político, la ley base, todo, le pongamos el nombre que quiera, al final del día es algo que te afectó la demanda. Yo creo que lo más importante que afectó la demanda es la baja de tasa en pesos. Entonces el rendimiento esperado te cayó fuertemente. Hace 2 semanas la ley base tampoco estaba aprobada, había ruido, el atraso cambiario era el mismo, los problemas eran los mismos que hoy. Entonces creo que le doy mucho más poder a la baja de tasa. Me sigue gustando la deuda, el par dólar largo argentino, creo que tiene rendimientos muy elevados, y dentro de esos rendimientos muy elevados, de nuevo, creo que tiene Argentina para bajar spread, y que cuando uno ve la, bueno, la sustentabilidad de esa deuda, con ajuste fiscal, equilibrio financiero y con un gobierno comprando dólares y un banco central acumulando reservas, no veo problemas con la deuda argentina. Como siempre, muchísimas gracias. No sé si Saúl, si a vos te quedó alguna cosa adicional. No, no, todo ok. Dejamos un saludo y un agradecimiento a todos los que se sumaron en este comité de inversiones y obviamente a vos, Far, como siempre, la claridad y lo concreto de tu exposición. Seguramente seguiremos evolucionando y te tendremos en un par de semanas nuevamente. Un placer, muchas gracias a todos, saludos. Dale, nos vemos.